Hola, vamos a continuar con el tema que estábamos revisando y les comentaba de Diego Rosarín, el cual sí es muy inteligente, sabe mucho de filosofía, pero era muy soberbio y atacaba mucho a las personas, quería como ser el que siempre ganaba los combates y demás. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que Diego Rosarín tuvo un hijo que nació con parálisis cerebral y aparte de tener parálisis cerebral tenía muchos problemas de motricidad y muchos otros conflictos. Y entonces Diego Rosarín se quedó pensando y dijo, si yo sigo promoviendo un ambiente en el que las personas que son más inteligentes son las que pueden hacer todo sobre los que no lo son, ¿qué mundo le estoy dejando a mi hijo? Y en ese momento fue cuando dijo, es que no puedo permitir que el mundo sea un lugar así. Y por tanto ya cambió a filosofía y otras cosas porque dijo, tengo que ser un mejor lugar para mi hijo. Y qué bueno, ¿no? Ya pudo cambiar. El problema es que no todos van a tener esa experiencia y entonces hay que tener una estructura solidaria para que con imaginarse la situación pueda aplicar. ¿Por qué quiero una rampa en la escuela? No sabes en qué momento tú o alguien que lo necesite, que conozcas, la vaya a utilizar, entonces hay que tener una rampa. Y también por empatía humana. Hay que tener una visión amplia, no solamente ver el caso presente, sino ver a futuro qué es lo que va a ocurrir. No arreglar las cosas ahorita, sino arreglar las cosas a largo plazo. Supongamos que yo soy un profesor y tengo un alumno que tiene bueno, tiene ciertos factores que le dificultan aprender matemáticas. Pero entonces yo está en preparatoria. Y entonces yo digo, ay, mira, ni siquiera lo va a aprender. O sea, totalmente actitudinal la va que estoy manejando, pero no lo va a aprender. Así que pues, lo voy a probar y lo apruebo. Y luego el siguiente año lo vuelven a probar y lo vuelven a probar y lo vuelven a probar. Y ya cuando están en el último semestre de la preparatoria, se dan cuenta que ni siquiera sabe multiplicar bien el chico. Eso es porque no hubo una visión amplia, sino que solamente se fue resolviendo el caso presente, el caso presente, el caso presente, y ya cuando pasó el tiempo, pues se complican las cosas. Para ello hay que tener objetivos en el aprendizaje, hay que plantear qué es lo que se quiere aprender y cómo se quiere aprender. Y hay que tener una visión intergeneracional. No solamente que las personas de cuarto año estén con las de cuarto año, sino que las de quinto, las de sexto, las de los profesores, personal de limpieza, que todos se puedan apoyar entre sí. De hecho, algunas escuelas todavía lo hacen, que llegan a hacer visitas a asilos o llegan a hacer visitas a casas hogar. Y esto se hace para dar una integración más como la comunidad o se llegan a limpiar las zonas. De hecho, en, va a sonar como hasta cliché, pero ¿saben que en Japón no tienen personal de limpieza? O sea, en las escuelas no hay personal de limpieza. Es la propia comunidad quien lo hace. Y esto que la propia comunidad sea lo que lo hace es porque no ven al acto de limpiar como un acto de ser inferior, sino ven que la limpieza es parte de todos. Si vivimos en un entorno, todos tenemos que estar bien y por tanto hay que cooperar y hay que ayudar. Y de hecho, se valora mucho al personal de limpieza. Aquí en México está un poco complicado porque luego llegan a decir, si no estudias vas a volverte barrendero. Pues no, no es la actitud, hay que generar ambientes inclusivos. Por tanto, hay que trabajar en conjunto todos los agentes, padres, profesores, estudiantes, para llegar al mismo punto, respetando la diversidad, no tolerando, respetando y trabajar desde lo local. Pero primero respetando la diversidad. ¿De casualidad conocen a los o las mushes? ¿Conocen o han escuchado hablar de las mushes? Sí, profesor. Es un mushe. Es una persona trans y son originarias del estado de Oaxaca. Muy bien, sí. Un mushe bueno, a grandes rasgos es una persona trans y son originarias del estado de Oaxaca. Lo interesante de los mushes es que en la propia comunidad de Oaxaca se considera el tercer sexo. O sea, puede ser varón, puede ser mujer o puede ser mushe. Un mushe no es que sea homosexual o que sea travesti, no, un mushe es un mushe.
Se le reconoce su identidad como tal. Aquí está el mío. ¿Y por qué les...? Perdón, me parece que el internet está bajo. Si me escuchan bien, apago la cámara. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se Sí, sí se congela, escucha. profe. ¿Se congela? A ver, voy a apagar dentro de la cámara. Ahorita la vuelvo a prender. Es que me pareció que estaba como congelándoseme. Entonces ya. Estos son los mushes o las mushes. Y es una propia identidad de allá de Oaxaca. Esta es una aceptación de la diversidad o respeto a lo diverso, porque cuando llega un mushe a una casa, o sea, cuando alguien se declara mushe, no es como, oh, la deshonra de la familia, o cómo lo vamos a integrar, sino que ya hay patrones, ya hay elementos en la comunidad que lo integran. De hecho, se asocia mucho a los mushes con la unión familiar, con el cuidado y el respeto de las personas mayores, etcétera, y ya tienen un lugar integrado. Entonces no se discrimina o se segrega, sino que ya hay un lugar en el cual se pueden desempeñar bastante bien. A esto lo hablamos con respeto a la diversidad, entender que hay personas diferentes y que aunque tenemos personalidades diferentes, podemos cuadrar a la perfección en una comunidad que nos admite. Y local, porque si lo hacemos desde el local, o sea, desde el barrio, la comunidad o la pequeña zona, es mucho más fácil de trabajarlo, ya que todos nos identificamos con todos. Esto es lo que veíamos hace ratito, de que cada día está más difícil. En la actualidad ya es difícil tener amigos, salir a la plaza, todo lo hacemos por internet o directamente no tenemos. Pero recuperar este aspecto de lo local empodera a muchas personas. De hecho, mm, este es un pequeño dato nada más cultural. En la actualidad hay muchos movimientos que tratan de expropiar tierras a campesinos y tratan de expropiar tierras a comunidades indígenas para cuestiones comerciales, venta de departamentos, construcción de edificios. Pero una comunidad indígena, por ejemplo, es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque ellos piensan desde lo comunitario y lo local. Entonces, si a alguien le dicen, es que mira, si tú nos vendes tu tierra, te vamos a dar una casa más grande en la colonia Narvarte. Mucha gente diría, pues sí, por ejemplo, si a mí me dijeran, te compramos tu casa y te damos una casa en la colonia Roma, yo les diría, pues claro, o sea, no hay problema, adelante. Pero una comunidad indígena no, una comunidad indígena con fuertes valores comunitarios, lo que diría es, ¿por qué voy a venderte mi tierra si toda mi vida he estado aquí? Es la tierra de mis padres y quiero que sea la tierra de mis hijos. Y esta pertenencia hace que sea muy difícil poder pelear contra una comunidad. De hecho, lo que van a tratar de hacer es segregarlas. Me voy a quitar un poquito de luz porque creo que ya estoy muy brilloso. Lo que van a tratar de hacer es segregarlas. Y bueno, entonces cuando ustedes trabajen con la comunidad educativa, no solamente es implementar estrategias a pequeño y mediano plazo, sino procurar que estos elementos se sigan presentando una y otra vez para que se siga llevando a cabo y que las generaciones sigan existiendo y siga habiendo integración. Sobre estos puntos de la comunidad de aprendizaje, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran que revisemos? No, ¿No? profe, yo estoy bien. Va que va. Entonces voy a seguir. Por aquí tengo un mensajito, ahorita lo revisamos. Ya si hablamos ahora sobre cómo generar cambios en el mundo real, hay que basarnos en tres elementos: la teoría, la actitud y la práctica. Las prácticas es generar prácticas concretas que modifiquen las cosas. Voy a poner rampas, voy a generar espacios, voy a generar círculos de lectura, cosas que sí cambian. Actitudes, voy a modificar la actitud de las personas para que vean a la diferencia como algo positivo en vez de algo negativo. Voy a fomentar el respeto hacia la diversidad sexual. Y aquí viene lo básico que muchas veces olvidamos, la teoría. Que de fondo exista una teoría, una propuesta que sí esté manejando el proceso de la inclusión de forma real. Yo trabajé en una escuela en la que detectó que había bueno, detectamos que había una persona que tenía TDA, que le dificultaba mucho estudiar, y vimos que un ajuste razonable era darle más tiempo en la elaboración de sus exámenes.
Se generaron los exámenes adecuados, entonces ya tenían más tiempo y eran reactivos diferentes. La actitud de la escuela era de aceptación, de integración y todo esto, pero el profesor que aplicó el examen, no el que calificaba, sino el que estaba cuidando el examen, le dijo directamente al estudiante, dice, no, pues ya ves, como te saliste con la tuya, con tu cuentito del TDA, pues ya te tenemos que dar más tiempo. Y eso da en el traste con todo el trabajo de los demás, porque ahora el chico se va a sentir mal, le va a bajar la autoestima, etcétera. Mismo caso que en el incidente crítico, que ya los empiezan a llamar los niños USAER, y en vez de ser una característica identitaria, tenemos una característica de segregación. Entonces, no hay ningún cambio real si no se cambia de fondo, o sea, si no hay una continuidad. Y en el caso de las organizaciones, para que esto se lleve a cabo de una forma real, hay que tener ciertos elementos que contemplar. El primero de ellos es la flexibilidad. ¿Qué es esto de la flexibilidad? Hacer un modelo que permita adaptarse a los nuevos cambios y también que los profesores también tengan esta categoría. No hacer las cosas tan rígidas de tal persona no puede estar con tal porque pertenece a tal grado. Maestro, creo que ya no se llama USAER, ahora me parece que es UDEI. Tiene razón, sí, sí es UDEI. Yo lo estoy llamando USAER porque aparece así en el incidente crítico. Me regresa tanto. O sea, sí, ya son UDEI, lo acaban de cambiar hace poquito, pero bien, lo estoy llamando así porque en el incidente crítico, es que aparece en en el material, no, ahorita no me aparece, pero es que hasta los apodaban niños USAER, pero sí, Sí, ya en es el UDEI. incidente crítico dicen que ese es Teusaer. Solo quería compartirlo con usted. Te lo agradezco mucho y de hecho qué valioso que lo compartas. Yo te lo vamos a mezclar con el DUA, pero muchas gracias, muchas. Ah, les decía, flexibles. La flexibilidad se refiere a que la persona o la institución se pueda adaptar a los nuevos cambios y no generar ningún tipo de conflicto o el menor conflicto posible. Actualmente hay personas que se identifican como no binarias. Esto de personas no binarias es que no se identifican con hombres o como mujeres, que aunque parece muy reciente, ya David Bowie ya era un no binario. Pero bueno, si de repente llega un estudiante y dice, es que yo no quiero que me digas ella o me digas él, quiero que me digas ella porque no me identifico ni con hombre ni con mujer y quiero que me reconozcas. Un modelo flexible diría, pues mira, no afecta a nadie, no afecta a nadie y eso le da mayor autoestima y mayor integridad. Entonces, si no afecta a nadie y se está fomentando, pues te digo ella, no pasa nada. En cambio, otra persona podría decir, no, es que la Real Academia de la Lengua Española no acepta la palabra ella en sus vocablos. La educación inclusiva es, si no afecta a nadie y ayuda a alguien, pues lo aplicamos. Hay que aprender a ser flexibles, pero al mismo tiempo que estos cambios sean funcionales. Vamos a suponer que yo estoy en mi clase de matemáticas y yo considero que la clase de matemáticas no es lo bastante inclusiva, no es lo bastante inclusiva porque el profesor llama a los números números y estoy exagerando, ¿ok? Esto no es real, esto es como un chiste, no me hagan caso, estoy en exageración. Pero a un alumno se queja y dice, es que el profesor no es inclusivo porque aunque a mí me llama ella, a los números no los llama números, sino los llama númeres. Y aparte, no, en vez de estar trabajando sumas y restas, deberíamos de hacer un círculo de comprensión para podernos integrar mejor y muchas otras cosas. Ok, si es necesario, o sea, si es necesario porque eres parte de la comunidad y se te tiene que visibilizar. Sí, pero no es funcional para una clase de matemáticas. Al profesor de matemáticas le podemos pedir que respete los pronombres de una persona, que haga los cambios necesarios, podemos pedir que se incluyan a matemáticas en el programa, pero no podemos centrar todo el tema en la inclusión, porque la clase no es de inclusión, es de matemáticas. Podemos generar espacios para eso, pero respetando la funcionalidad cada, de cada uno. En un segundito, porque quiero conectar el micrófono. A ver.
A ver si jala mejor así. Ok. También tiene que fomentar la participación. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen que poder participar. De hecho, ustedes lo decían muy bien en su foro, que hay que preguntarle a los padres, otros decían que los estudiantes, integrar a los directores para ver qué es lo que está pasando y generar canales de comunicación adecuados. Estos canales de comunicación adecuados funcionan para que entre todos se pueda construir la diferencia y se pueda construir la igualdad, etcétera. Pregunta, si ustedes contradicen a un profesor en la Universidad Rosario Castellanos, ¿el profesor lo regaña? No, No. Y si lo llegan a regañar, avisen. ¿Por qué? Porque se supone que estamos en una comunidad de aprendizaje. Yo no tengo que enojarme si me dicen que no se dice sordomudo, sino que se dice UDEI, o que ya no es USAER, sino que es UDEI. Para nada me tengo que enojar, lo tengo que aceptar y lo tengo que integrar. No me están diciendo nada malo. Obviamente, si alguno de ustedes me dijera, o alguna de ustedes me dijera, es que usted es un bobolón, por poner una grosería fuerte, no, usted es un bobolón. Ahí sí yo me voy a decir, oye, no me puedes ofender, pero no los voy a regañar frente de ustedes, ni mucho menos, iría por las rutas adecuadas. Entonces hay que generar una comunicación asertiva. En el caso de Internet, a través de las etiquetas. Y ya, esto que acabamos de ver que era para la organización, en el caso del profesor, el profesor tiene que ser una persona flexible, creativa, colaborativa, tiene que inmiscuirse en labores de tutoría, también planificar, motivar, gestionar la diversidad y la incorporación de estrategias de enseñanza adaptadas. Súper bien, ¿no? Suena súper súper cool. Qué bueno. Ahora el punto es cómo lo hacemos, porque de decirlo a hacerlo hay un gran campo. Y aquí es donde ustedes van a entrar para poder apoyar. Voy a cambiar un poquito para ver las habilidades del docente y poderlo revisar en qué cosas sí le pertenece al docente y qué cosas ya les pertenece a ustedes como psicólogos educativos. Y cómo es que hay una sinergia. ¿Ok? Miren, la identificación de necesidades. Un profesor se da cuenta que el alumno tiene problemas al leer. Cuando lee se le traban las palabras o llega a invertir las letras, llega a decir en vez de total, llega a decir tolat o cosas así. Referencia a nosotros los nobles, pero llega a decir cosas así. Ahí, ¿qué tendría que hacer el profesor? Damos opciones. Opción A, como se percata que tiene dislexia, como ve que tiene dislexia, genera un programa adaptado para el estudiante. Opción D, lo canaliza a psicología. Opción C, lo manda hasta atrás del salón para que no haga ruido y no distraiga a los que van a ir al concurso de oratoria. A, B o C. ¿Cuál ustedes creen que sea la mejor? A, B. B, ok, muy bien. Miren, qué bueno que nadie dijo C, ¿eh? Qué bueno que nadie dijo C, me alegro. Pero los que dijeron A es una muy buena opción, es una muy buena opción. Pero hay un problema. El profesor de matemáticas o el profesor de español o el profesor de historia no son psicólogos. Entonces puede ser que sí detecte que tiene este problema en la pronunciación, pero a menos que sea psicólogo, no va a generar un verdadero programa que ayude al estudiante. Entonces lo que tiene que hacer es detectarlo y canalizar a psicología. Y ya que psicología lo canalice, le aplique las pruebas y los test determinados, ya lo pueda regresar y ahora sí empezar a planear un plan. Dinos, Aurora, te escuchamos. Bueno, yo dije A porque antes de que, bueno, según yo, antes de que vayas al siguiente paso, que sería canalizarlo con el psicólogo, tendrías que implementar como profesor una estrategia para ver por qué a lo mejor tiene la dislexia. Bueno, no para ver cómo, sino hacer una estrategia de manera de que a lo mejor lo pueda resolver fácil, pudiera decirse, y que no sea necesariamente canalizarlo inmediatamente al psicólogo. Por eso opté yo por la A. Me parece muy bien, Aurora, y qué bueno que lo mencionas. Y sí, y aquí es donde está la frontera, y qué bueno que lo mencionas. Lo que va a hacer el profesor al momento de detectar esto es ver hasta dónde la didáctica llega. Y sí, va a tratar de implementar estrategias didácticas para poderlo resolver. Pero de verdad, si ustedes llegan a trabajar en una escuela, mientras que el profesor va implementando las didácticas,
al mismo tiempo tiene que avisar para que el psicólogo vaya viendo. Pero sí, el primer punto de encuentro es es el profesor con técnicas didácticas. Pero el profesor, si se atreve a decir que tiene dislexia, ahí ya no. Ahí ya pasamos al otro ramo. Pero muchas gracias, tienes razón. El primer contacto es en el salón. Sobre este mismo punto que estábamos abordando, con esto de identificar las necesidades, les cuento. Yo hace mucho tiempo, pero unos 10 años, cuando apenas tenía la carrera de psicología, de filosofía nada más, tenía un compañero que era profesor de derecho, él era profesor de derecho, y citó a unos padres. Y citó a unos padres para decirle a los padres que su hijo empezaba a tener síntomas de síndrome de Down, empezaba a tener síntomas de síndrome de Down, y que había que tener una intervención pronta para que no se le desarrollara el síndrome de Down. Eh, no, no. Tenía 15 años el estudiante. De hecho, los padres estuvieron a un paso de mandar a la escuela, porque no son expertos. Entonces, identificamos las necesidades. Si el profesor lo puede atender con la didáctica, adelante. Y tiene que avisar a psicología para que se haga un abordaje global. Después se van a diseñar estrategias innovadoras. Las estrategias innovadoras las va a diseñar el profesor, porque ahora sí, el profesor sí es el experto en didáctica. Aquí, ¿cuál sería el papel del psicólogo? Que el psicólogo le diga las características que tiene el estudiante, y a través de las características que tiene el estudiante, el profesor indague cuál podría ser la mejor herramienta o la mejor estrategia que puede generar. Es como una dupla. También vamos a valorar a los estudiantes y su contexto. El profesor lo puede hacer hasta cierto punto, pero quien lleva todo el historial, quien lleva todo lo relacionado al estudiante va a ser el psicólogo. Entonces ya podemos tener aquí elementos para poderle dar contexto a la persona. Y también incorporar modificaciones al programa. Este de incorporar modificaciones al programa es poder señalar qué cambios se pueden hacer. Se llama ajustes razonables. Creo que lo vimos la semana pasada. Y a través de los ajustes razonables es que sí puedo modificar para que el estudiante tenga una mejor educación, una educación más adaptada a, a su persona. Les voy a mostrar un ejemplo muy rápido sobre esto de los ajustes razonables, pero en lo que voy abriendo el ejemplo de los ajustes razonables, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieren que abordemos? Muy bien, Yo no, bien, ok. Bien. Vamos a decir que tenemos esta pregunta, escribe cuáles son las principales VAP en el modelo. Te escucho, Carolina. Gracias, maestro. Yo quisiera preguntarle, como psicólogos educativos, ¿es nuestra chamba sensibilizar a los otros maestros? O sea, ¿recae en nosotros esa parte de que tenemos que sensibilizarlos o esa es parte de la autoridad educativa? O con nuestros compañeros solamente, en este caso, ¿no? Le damos nuestro dictamen a los docentes o al director, supongo, y ahí ya acaba nuestra chamba o también tenemos que hacer nuestro trabajo con los compañeros o es parte ya si decidimos o no hacerlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Primero te voy a contestar como psicólogo y ya después te contesto como abogado, ¿ok? Primero, como psicólogo, sí, sí es parte de la responsabilidad porque queremos generar una comunidad. Entonces, de nada me sirve que yo trabaje con los estudiantes si no sensibilizo a los profesores. Si no sensibilizo a los profesores, no vamos a avanzar. Entonces, todos tenemos que tener como esa estructura continua para que evitemos las cosas. Si no, pensemos en el caso del incidente crítico. Si el psicólogo solamente se enfoca en los estudiantes, los profesores van a seguir haciendo lo que se les dé la gana, quizás por ignorancia, quizás por cualquier cosa, y lo van a seguir afectando. Entonces, sí, sí tienen que tomar en cuenta a los profesores, se les tiene que dar cursos de sensibilización, les tienen que enseñar cómo hacer exámenes, de hecho, ahorita vamos a ver esto sobre el examen, y se les tiene que apoyar. Eso fue la respuesta como psicólogo. Vamos con la respuesta como abogado. Depende, depende de cómo cambian, ¿no?, los conceptos, pero
Depende de tu contrato laboral. Si tu contrato laboral establece que vas a trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde y que dentro de ese horario vas a tener que atender a los estudiantes, a los padres de familia y generar dinámicas de integración y funcionamiento en la comunidad educativa, sí, sí lo tienes que hacer. Si tu contrato laboral dice que vas a estar trabajando 2 horas para ayudar a los estudiantes con sus problemas y demás, y que adicional a ello tienes que ver cursos de sensibilización y no, ahí no, porque no vas a regalar tu trabajo. De hecho, es contra la ley regalar el trabajo. Entonces ya, si lo hablamos desde el lado de psicología, sí, sí, se tiene que trabajar. Ya desde un lado muy pragmático de derecho laboral, si te lo pagan, sí, si no, no. Perdón por eso. Y Gracias. sí, y es muy triste, es muy triste porque miren, voy a ser sincero con ustedes. Si a ustedes les nace hacer más de su trabajo, a mí me gusta, yo luego les hago muchas más cosas como la página de internet, pero si a ustedes les nace, adelante, pero nunca hagan más de su trabajo de aquello por lo que les están pagando, porque si no se empieza a desvalorizar la profesión y entonces eso ya genera problemas y no solamente problemas para ustedes, sino problemas en general. Imaginemos que una persona gana, imaginemos que una persona, pero imaginemos que un profesor gana 200 pesos la hora. Si yo de repente acepto un sueldo de 30 pesos, porque es lo que me ofrecieron, dato real, si hay profesores que les pagan 30 pesos la hora, yo acepto un sueldo de 30 pesos la hora, porque es lo que encontré, eso lo que va a provocar es que los sueldos de los otros profesores bajen, igual con terapias, o sea, si yo voy a dar una psicoterapia o voy a dar cualquier tipo de elemento organizacional o demás, y lo doy mucho más bajo que el precio de mercado, lo que estoy haciendo es que a todo el gremio le baje el precio. Entonces, les decía, escribe cuáles son los principales PAP en el modelo 2018. Esta pregunta posee un valor de 5 puntos para un total de 25 puntos. 5 puntos. Después aquí le ponemos insertar A, B, C, las preguntas determinadas. Y ya. Mm, es más, así todo horrible el examen. Opción uno. Opción 2. Y ya, ¿no? Le ponemos opción 3 y opción 4. Nada más que voy a repetirlo porque no quiero gastar tiempo en eso. Bueno, este examen, ¿a ustedes les costaría trabajo leer la pregunta o no? Pues quizás no, ¿no? O sea, está sencilla. Pero, por ejemplo, una persona que tenga dislexia, una persona disléxica, o una persona que tenga autismo, bueno, que sea autista, o que tenga TDAH, o que tenga alguna otra condición, puede ser que leer esto sea mucho, 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 muy complicado para él. No porque sea tonto, simplemente porque no está ajustado a sus características. Entonces, miren, los ajustes razonables serían más o menos así. Quitamos esto de las opciones, quitamos esto de las opciones. Aquí ya ponemos las respuestas directas, quitamos el cuadro para que no se vea. Ok, 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 quitamos el cuadro para que no se vea. Ajá. En vez de poner escribe cuáles son los principales VAP en el modelo 2018, simplemente ponemos, quitamos esto porque esto no le está sirviendo para nada. Y ya le ponemos, escribe cuáles son, ya le ponemos, señala cuáles son los principales VAP en el modelo 2018. Y ya, el contenido es el mismo, no va a cambiar nada el contenido, pero visualmente para él es mucho más sencillo poderlo desarrollar. A esto vamos con ajustes razonables. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí?
Sí, Ok. maestro, una pregunta. Dime, ¿A qué dime. se refiere con la pregunta de la que escribió en la hoja de Word? ¿A qué se refiere de VAP? Son barreras de aprendizaje, pero del 18, ¿a qué se refiere con eso, maestro? Ah, del 2018. Sí, sí, te lo explico. Mira, era las VAP del modelo del 2018. Es que en 2018, cuando se empezó a aplicar el modelo, las VAP en México, cuando se empezó a aplicar las VAP en México, tuvimos el modelo de 2018 que contemplaba las que ya hemos visto, actitudinal, estructural y demás. Pero, lo estoy abriendo, ¿eh? Pero cuando ocurrió el cambio de gobierno en 2019, se generó un cambio en la concepción de las VAP. También, qué bueno que lo mencionas, porque muchos solamente como que se quedaron con esa parte. Pero en 2019 hubo un cambio de las VAP que las categorizaban de forma diferente. Y ahí, miren, aquí está, salto, 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 salto. Ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé, ya me pasé. Aquí está, bien. Este es el modelo del 2018. Mm, ah, ajá, ajá. Este de aquí es el modelo del 2018. Esto es lo que se propuso en la Secretaría de Educación en 2018. Actitudinales, estructurales, normativas y didácticas. Pero para 2019, con los cambios que hubo en el gobierno, o sea, la entrada de Andrés Manuel López Obrador y los cambios que hubo en educación, se decidió cambiar y se centraron en tres, que eran las actitudinales, las pedagógicas y las organizacionales, las cuales tienen un trabajo más transversal y luego ya tienen toda una categorización por aparte. Y ya el tercer modelo es el de los indicadores de los índices, que esta nada más es una teoría. Esta todavía no llega a la práctica, pero establece cómo se van a generar los índices y demás. Esta todavía es teoría, todavía no está implementada. Pero a eso se refiere. Todo lo que les dije no se proyectó en nada, ¿verdad? Me empecé hablando como loquito en el centro. No. Sí, voy a proyectar como loquito. A ver, aquí está bien. Que fíjese que tiene sentido porque yo soy filósofo, entonces la locura del centro es como nuestro plan de retiro. Sí, ya cuando los filósofos crecen, ya no comemos papas locas, solamente comemos papas. Bien, aquí está. Este modelo de las VAP, de estructurales, actitudinales, normativas y didácticas, es el modelo 2018. Es el primero que se implementó. Pero, mira, hasta aquí lo dice. Esta primera clasificación de los cuatro elementos nos permite bla, 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 bla. Ahora bien, ante las reformas en materia de educación y el nuevo modelo educativo implementado en el 2019 en México, se reformó y se manejó así como actitudinales, pedagógicas y organizativas y ya tenían un carácter más transversal. Si no detectaron ese cambio de una u otra, lo abordamos la clase pasada, está por la grabación y también ¿cómo se llama? Lo pueden volver a revisar. Te Gracias, voy a maestro. decir, ¿Mande? Sí, te soy sincero, o sea, sí, sí doy clases de filosofía, pero es más por gusto. Actualmente doy una clase de filosofía de la ciencia, pero es por puro hobby, y también clases de derecho. De hecho, a ver, les comparto un material que tengo por acá. Es como el canal secreto, miren. Este es el canal de epistemología, psicología y demás, pero también tenemos el canal de frecuencias polímatras. Frecuencias polímatras. Este es un nuevo proyecto porque me di cuenta que ya estaba como muy enfocado a la psicología allá, entonces ya quedó por ahí. Y este es un canal que tengo alterno en el cual hablo de otros temas. Y aquí, de hecho, está el, una clase de filosofía de la Constitución. Por aquí va. Y también ¿cómo se llama? Hay un seminario de filosofía y pensamiento mágico y unas canciones que son para estudiar. Pero aquí, dentro de poco, van a haber un podcast y demás. Es un canal alterno en el que estoy. Y miren, el fondo es naranja y todo. Porque cambia. De hecho, vamos a poner el fondo del otro canal. Este es fondo para la Rosaria Castellanos y fondo para el canal de Frecuencias Podcast. El fondo para el canal de Frecuencias Podcast.
y ya me hago más para acá, bye. Pero bueno, eh, ¿qué es lo único que nos falta? Miren, nos faltan 10 minutitos, entonces nada más entren ahorita, voy a explicarles algo muy rápido y ya terminamos. Si ya no quieren entrar, no pasa nada, está en otra grabación y va a quedar en esta. Es sobre la actividad extra que van a hacer para esta semana. Entonces cierro y vuelven a entrar, porfis. Bye bye.